Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 5. Vamos a estar meditando hoy en esta historia que está en la palabra de nuestro Dios. En la medida en que vamos avanzando, vamos a estar leyendo algunos apartes de la historia que ya leímos en el momento de la lectio, al comienzo de la celebración. Quisiera empezar diciendo, mis amados hermanos, sacrilegio. Sacrilegio parece ser la marca de esta generación. Lo sagrado se ridiculiza, se banaliza. El gran problema es que este sacrilegio genera celos, genera fundamentalismos que desembocan generalmente en muerte y en violencia. Hace muchos años que en medio de nuestra sociedad esto viene aumentando. Quizás los que son de la década de los 60, que vivieron su adolescencia y su juventud por allá, de pronto no hay muchos acá, pero algunos recordarán un movimiento que se caracterizó por banalizar la fe católica en aquel entonces. Todo lo que oliera a catolicismo lo banalizaban. Iban y recibían la comunión, y una vez que recibían la comunión, la escupían. Eso era sacrilegio, realmente. Ese fue el movimiento dadaísta. Y muchos de sus poemas, muchos de sus libros, realmente en el fondo sí querían protestar, sí querían rebelarse a un sistema impositivo, implacable, y que no les permitía vivir una espiritualidad genuina. En el fondo era eso. Lo que pasa es que llegar al irrespeto que llegaron era impresionante. Pero para los noventeros, para los que ya estábamos en nuestra juventud, por allá hacia los 90, yo creo que todos recordamos una historia impresionante. Una Semana Santa. Nos sorprendió la revista Soho con las fotos de Alejandra Azcárate, recreando toda la pasión. ¿Y ustedes recuerdan el despelote que hubo en nuestro país por ese sacrilegio? Así lo categorizó la Iglesia Católica, así unas comunidades protestantes también se pronunciaron y dijeron: esto es un irrespeto, esto es banalizar la fe, esto es un sacrilegio. Para el director de Soho era arte, ¿no? Era como poder interpretar, así como la foto, el cuadro que nos mostraba Juanpa, era cómo poder mirar la belleza de la pasión a través del cuerpo de la mujer. Los sentimientos femeninos traducidos en esa pasión que, según él, espiritualizaba. Desde ese entonces ha habido todo lo habido y por haber. El procurador actual, en ese tiempo, ustedes recuerdan, que promovió una quema de revistas en Bucaramanga, y hubo quema de revistas, y entonces los fieles cristianos, muy devotos, compraron la revista y fueron y la metieron a la hoguera. Pues esto significó que la revista vendió más y que hubo mucha más publicidad en torno a esa revista. ¿Qué es lo peligroso de eso, hermanos? Que desde ese tiempo se ha venido analizando todo. Después hubo otra entrega también con la Virgen María, donde realmente sacaron del contexto muchas cosas. Y aunque ella es una mujer, la forma como después la mostraron no era digna de lo que la Sagrada Escritura nos cuenta de la Virgen María. Y así sucesivamente. Y para los de esta generación, quizás lo más cercano que tenemos es lo que nos aconteció a comienzo de año. Los musulmanes creen que cualquier fotografía que hable de Mahoma o que lo muestre de alguna manera es un sacrilegio. ¿Y qué hicieron? Acribillaron a todos estos caricaturistas de Charlie Hebdo. El punto es que hay muchos
creyentes tanto de la fe católica, de la tradición católica, como de otras tradiciones cristianas, y nosotros desde nuestra tradición protestante, que a veces se nos pasa por la mente, que como que así debería ser, ¿no? Cuando nos banalizan, cuando nos ridiculizan nuestra fe. Yo recuerdo un profesor que nos dio hebreo en la universidad. Un día, por el afán, yo llegué y dejé mi Biblia en el piso. Yo lo vi que se me acercó un judío grande, era judío hablante, un judío grande, y se me acercó y venía como desfigurado. Y yo dije, ¿será que se molestó porque llegué tardecito? Fue como mi reacción. Se queda mirándome y me dice, tú no puedes despreciar la escritura, levántala. Yo me sentí como un niño regañado. Sí, sí, señor. Y en el momento, pues obviamente está como la reacción de, bueno, no es para tanto. Pero después, meditando un poco más en frío, es el amor que ellos tienen por la revelación, porque en últimas ahí está también el Antiguo Testamento, que ellos consideran que es la única palabra revelada. Entonces, para él era una ofensa, para él era un sacrilegio que la escritura estuviera botada. Y uno dice, ¿realmente esto es extremo? ¿Realmente esto es fundamentalismo? ¿O es que nosotros hemos perdido ciertos niveles, ciertos límites entre lo sacro, lo profano, lo que se puede sacralizar de manera despiadada? Creo que eso es lo que necesitamos reflexionar en este momento. ¿Cuál es el problema en medio de todo esto? Por un lado, que podemos caer en fundamentalismo, que puede generar dolores, celos cuando nos tocan lo sagrado, y que esto genere violencia, como es la experiencia del mundo musulmán. Y cuando se genera violencia, pues se van a generar más distancias. ¿Qué hay en este momento? Ya esta misma semana en Copenhague, en Dinamarca, lo vivimos. Otra vez, entonces si Occidente nos va a atacar, pues nosotros también le metemos bombas a las sinagogas judías y se sigue generando más polarización, más violencia, y esto va a llevar y va a desencadenar, dicen los críticos y los que leen estos fenómenos, dicen que esa va a ser la tercera guerra mundial. Oriente contra Occidente, islamismo contra cristianismo. Otro peligro es el que se vive en ciertas partes de Occidente, no en todo Occidente, pero sí en ciertas partes. Esa falsa tolerancia. Soho hizo esto y Colombia siguió igual, no reaccionó y la fe se sacralizó esto y sencillamente todo continuó de la misma manera. Pero en el fondo todos tenemos un dolor que no logramos expresar en ese momento y que no protestamos como debiéramos haber protestado. Creo que esa tolerancia a veces lleva al acomodamiento, dejar que todo pase simplemente. Pues a través del capítulo 5 de Daniel, hermanos, hoy vamos a hablar de nuestra espiritualidad en tiempos de sacrilegio. ¿Están de acuerdo conmigo que son los tiempos que estamos viviendo? Pareciera ser que ya nos lo había dicho también el apóstol. En los últimos tiempos, ¿qué van a haber? Generaciones sacrílegas. Ya la fe, ya lo sagrado será profanado sin ningún problema. Entonces, estos son tiempos de sacrilegio. Por ello, necesitamos desarrollar una espiritualidad que nos ayude a enfrentar esos tiempos sacrílegos. ¿Cuál debe ser nuestra posición cuando lo sagrado pareciera no tener ningún valor? El capítulo 5 de Daniel es una muestra de ello, hermanos. El rey Baltasar, que es el hijo de Nabucodonosor, ha asumido el reino después de la muerte de su padre. Y un día convoca a 1000 invitados. Entre ellos, ¿quiénes?
Eso es. Los principales gobernantes, los que le ayudaban a gobernar el reino. Pero ¿a quiénes más? Las esposas, porque eran varias, pero él no se conformaba, ¿no? Y las concubinas. Y hace una fiesta impresionante. Y parece ser, si ustedes siguen con atención el relato, parece ser que el tipo, en medio de la embriaguez quizás, o el espíritu que había allí de fiesta, parece ser que el tipo tiene algo en mente, algo que viene seguramente persiguiéndole por mucho tiempo. Nabucodonosor, con todo lo terrible que fue, él había traído del templo de Jerusalén, había robado realmente, porque fue un despojo del templo de Jerusalén, todo el mobiliario del templo. Un día un rey le mostró toda la belleza, y el tipo, cuando vino, sitió la ciudad, sabía dónde estaban las cosas, las cogió y se las llevó. Pero a pesar de todo lo terrible que fue Nabucodonosor para el pueblo hebreo, como lo interpretan ellos, ¿saben? Nunca se le ocurrió siquiera tomar esas cosas sagradas y ponerlas al uso de su reino. Las tenía guardadas. Pero este Belsasar, como era el nombre del hijo de Nabucodonosor, este Belsasar parece ser que sí le rondaba en su interior una curiosidad. Era usar ese mobiliario. Y el tipo está ebrio seguramente, o pasadito de copas, probablemente. Borracho, borracho. Había bebido vino con ellos, como dice esta versión. Manda a traer las copas de oro y plata. Yo creo que en el fondo lo que estaba, él sabía, yo creo que él sabía, porque el papá había guardado eso con tanto cuidado. De pronto para él, para Nabucodonosor, el valor era lo que pudiera representar el metal, el oro y la plata, y quizás era parte del tesoro. Pero para este Belsasar sí tenía otra connotación, al punto tal que manda a traer esas copas para beber. Y no solamente para beber él, sino todos los que estaban allí a su alrededor. Pero además de eso, hay un dato más. ¿Qué otras cosas hicieron con estas copas sagradas que habían sido robadas del templo? Adoraron. ¿Ustedes se imaginan el sacrilegio? Lo sagrado totalmente puesto al servicio de la idolatría. Ahora, nosotros no tenemos tantas cosas porque nuestra tradición protestante pues nos quitó muchas de esas cosas. Mucho de lo que nosotros o los antepasados tuvieron como sagrado, nosotros ya no lo tenemos como sagrado. Entonces quizás esto no nos alcance a afectar tanto. Pero más o menos sería como si nuestra palabra de Dios un día fuera llevada a un burdel donde hay una cantidad de gente en una experiencia de embriaguez, de adicciones, de adulterios y cosas, y esa palabra fuera desgarrada y en ellos se pusieran a armar cosas que no deberían armar. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué sentiría usted? ¿Tendría algún celo? ¿Algo le generaría? ¿O sencillamente diría, pues es un libro cualquiera? No creo, ¿no? No creo. Creo que eso nos haría reaccionar. Por lo menos, yo no sé qué pudiera surgir en mi corazón, pero quizás, de pronto algo de ese fundamentalismo que tenemos los seres humanos, allá se agitara. Mandó traer las copas. Y como un sacrílego, rindió culto a los ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Ahora, lo inesperado. Está en medio de eso. Ahora nos vamos a dar cuenta del carácter de este rey, que es bien chistoso.
Está en medio de eso y de repente una mano. Una mano. Ahora, si fuera una persona escribiendo, pues no sería tan terrorífico, ¿no? No sería tan misterioso. Pero es una pared blanca, dice el texto. Y una mano que empieza a hacer un graffiti celestial aquí. Alguna vez, Bogotá, como a finales de los 80, los grafitis no eran tan artísticos como hoy en día, ¿no? Eran unos mamarrachos por todo lado y esos no podían ver una pared porque de inmediato la rayaban. Y alguien había acabado de pintar su muro totalmente blanco. Y parece que un chistoso pasó por ahí, se dio cuenta de esa pared y la vio ahí pagando y colocó, al fin una pared blanca. La mano misteriosa, la mano celestial, está escribiendo allí un mensaje. Este rey, que realmente es un baboso, empieza a palidecerse. Ahora no es para menos. No es para menos, esa vaina es demasiado fuerte. Empieza a palidecer. ¿Y saben? Y las rodillas dice que se le sueltan y empiezan a temblar. Empiezan a temblar. ¿Se imaginan esa mano allí? La lectura. Mene, mene, tekel, uparsim. Y cada palabra, el tipo se descompensó. ¿Qué es lo primero que hace? Pues mandar llamar a ver quién le puede interpretar. ¿Y quiénes son su séquito? Todos los brujos, todos los astrólogos, todos los hechiceros del reino. Y los trae para que le digan cuál es el significado de la escritura. Y los mismos magos tampoco pueden interpretar el grafiti celestial. Total, quedan confundidos y de pronto más asustados que el mismo rey, ¿no? Ahora, parece que a Daniel lo han tenido archivado por algún tiempo. Parece ser que Daniel ya no es importante en el reino caldeo, en el reino de Babilonia. Parece ser que Daniel ha estado detrás de bambalinas por algún tiempo. Y como nadie puede, entonces, por eso les digo que ese rey es un baboso. Sale la mamita, la mamá, la reina madre. El poder detrás del poder. Sale la reina madre y le dice, lo consuela de una manera muy interesante. Cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo a Belsasar, que viva el rey. No se ponga tan pálido, mijito, ni tenga miedo. Hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría, como la tienen los dioses. El rey, miren la manera como le tiene que hablar a este hijo. Miren la forma y se van a dar cuenta qué tipo de rey era este. El rey que precedió a usted, o sea, su antecesor, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia. Este hombre Daniel, a quien el rey dio por nombre Belsasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos, resolver problemas difíciles. Manden llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. ¿Dónde estaba Belsasar, que no sabía quién era Daniel? Creo que estaba tan desconectado de la realidad. Creo que andaba en la nebulosa, que sencillamente le tocó gobernar porque era hijo de Nabucodonosor. Pero este no tenía ni idea dónde estaba parado. Lo mandan llamar. Y miren la pregunta, miren el verso 13, miren la pregunta. ¿Eres tú ese Daniel? Uno de los cautivos traídos por mi antecesor, el rey Nabucodonosor. He oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tiene mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretación y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir
con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. Ay, hermanos, este texto realmente lo que nos está diciendo, este texto lo que nos está dando a entender es que lo que le pasa a una generación sacrílega, la manera como una generación sacrílega tiene que enfrentar el juicio de Dios, tarde o temprano llegará. Daniel, ese día, ese mismo día, es testigo de cómo uno de los imperios más poderosos de la tierra cae. ¿Y qué les había venido diciendo en los capítulos anteriores? ¿Cómo les anima a que resistan la embestida también de ese reino griego que los estaba invadiendo y que los estaba enloqueciendo? También van a caer. También, igual que estos reinos, igual que Nabucodonosor, igual que Belsasar, igual que Darío, igual que Ciro, igual que todos, van a caer. De tal manera que le muestra cuál es el fin de una generación sacrílega. Porque como dice el dicho, hermanos, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. O como decían las abuelas, a todo marrano gordo. Veamos 3 respuestas desde nuestra espiritualidad en tiempos de sacrilegio. 3 respuestas para nuestra espiritualidad en estos tiempos, hermanos. Lo primero que tenemos que decir, hermanos, es que una espiritualidad que enfrenta esos tiempos de sacrilegio y que tiene una postura frente a esos tiempos de sacrilegio, tiene que ser una espiritualidad radical. Miren el verso 17, la respuesta de Daniel. Su majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. ¿Sí se dan cuenta la molestia que tiene Daniel? ¿Sí se alcanzan a dar cuenta lo molesto que está? Está ahí porque le toca, porque es el rey quien lo ha mandado llamar. Pero otro hubiera podido aprovechar. Ah, sí, rey, yo le interpreto esa escritura y además le pido, tengo unos primos por ahí, unos sobrinos que están sin trabajo, entonces ¿por qué no me les da una manito en eso? Quédese con sus regalos. No me importan, no me interesan. Déselos a otra persona. Yo no me mezclo con eso. Radicalidad es lo que se necesita en tiempos de sacrilegio. No quiero tener nada que ver con usted. Simplemente vengo a hacer mi trabajo porque me toca, pero no quiero nada más de lo que usted me pueda brindar. ¿Qué límite el que establece Daniel? ¿Y qué enseñanza la que tiene para nosotros? Creo, hermanos, que en estos tiempos, en todo lugar, nos ofrecen símbolos de sacrilegio. Y nosotros, como esta generación, que debe desarrollar una espiritualidad, necesariamente tiene que mostrar algunos elementos donde la radicalidad se vea. Si hay algo en la novela que estoy viendo que sea sacrílego, ¿realmente vale la pena que yo la vea? ¿Valdrá la pena? ¿O establecemos un límite? Ese es un punto. Los realities que nos ofrecen, a veces uno se da cuenta que son demasiado sacrílegos. ¿Vamos a seguir aumentando su rating? ¿O tomamos una postura como creyentes y decimos no? Pero no solamente nos quedamos como agentes pasivos de no lo voy a ver, sino que tengo que decir ¿por qué no lo veo? Y hablar con los hermanos y quizás con personas que estén a nuestro alrededor cuando el diálogo se dé o cuando la situación venga. Ahora, quiero decirles, hermanos, que ser radicales no es nada popular. El que es radical generalmente es estigmatizado. El que es radical generalmente es señalado
y no es popular. ¿Sí? No es popular, pero tampoco tenemos otra opción. ¿O sí, hermanos? A mí me llama la atención. El suceso del graffiti fue impresionante. Si yo hubiese sido Daniel, seguramente la curiosidad, el morbo de la situación, me hubiera seducido un poco y hasta hubiera entablado un diálogo con el rey. Oiga, pero dígame cómo estaba la mano, en qué posición escribió, la caligrafía, por qué llegó a ser de esta manera, el tamaño de las letras, ¿qué nos dice? Seguramente yo hubiera entrado en la tentación de dialogar con el sacrílego. Una espiritualidad radical no dialoga con el sacrílego. ¿Ven que Daniel no entabla ningún diálogo con Belsasar? Ninguno. Le da una respuesta que él le pide, pero no entabla ningún diálogo en torno al suceso. Sencillamente le dice lo que le tiene que decir. No entabla diálogo con el rey, es cortante, es muy cortante, porque ese tipo de personas como Belsasar, que también hoy en día están en todos los contextos de nuestra sociedad, son personas que rebasan todos los límites, y no nos queda otro camino que sencillamente establecer el nuestro, actuar con radicalidad y salir de ese lugar, establecer una distancia. El celo de Daniel se manifiesta en molestia, pero no se convierte en fundamentalista, porque esa sería mi otra tentación. Yo sé lo que dice el escrito, y por ahí le puedo echar sal a la herida. Pero Daniel no hace eso. Daniel no saca ventaja de eso. Daniel no lo hace. Él no se hace un fundamentalista. Él está molesto porque los artículos del templo del Señor, ese templo que él anhelaba como cualquier judío, ese templo que él miraba hacia Jerusalén todos los días y 3 veces oraba, ese celo lo apasionaba. Daniel era un apasionado del retorno de su pueblo, de lo que estaba allí. De tal forma que en el corazón de Daniel debía haber dolor. Pero esto no lo hace fundamentalista. Dice sencillamente lo que tiene que decir y deja que Dios sea el que obre, que Dios sea el que haga justicia y no las manos humanas. La forma de tratar al sacrílego no es tolerancia, hermanos, es radicalidad. Y usted y yo necesitamos aprender a ser radicales. El apóstol Pablo ya nos habló también en una de sus cartas. ¿Y saben qué nos dijo? Los que dañan el testimonio del Evangelio deliberadamente, con los tales ni el saludo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Porque esos sacrílegos están allí solamente para destruir, enmascarados en medio de una comunidad para dañar el testimonio de fe, para dañar el testimonio del Evangelio. ¿Y qué nos dice el apóstol? Con los tales, es que ni el nombre, ni siquiera hermanos, con los tales, ni el saludo. Entonces, una espiritualidad que responde a estos tiempos de sacrilegio debe ser radical. Pero también una espiritualidad que responde a estos tiempos de sacrilegio debe tener la habilidad de leer la escritura y los tiempos con objetividad. Daniel hace algo impresionante desde su espiritualidad como respuesta a Belsasar, a ese sacrílego. Le lee la totalidad de los tiempos. Le lee el pasado, le lee el presente y le lee el futuro. ¿Saben qué le dice del pasado? Le dice, mire, el Dios Altísimo, verso 18, el Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor, pasado. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él.
Este rey, a quien quería mataba y a quien quería le perdonaba la vida. A quien quería humillaba y a quien quería honraba. Este rey era ese. Y con todo el poder que tenía se enalteció tanto, se enorgulleció tanto, que se bestializó, se enloqueció y vivió en medio de los animales salvajes, con el rocío cubriéndole su cuerpo, y se hizo una bestia. ¿Hasta qué? Hasta que reconoció. Entonces, le está leyendo el pasado. Le está diciendo, esto que sucedió, usted es el hijo. De alguna manera, usted debió ver esa realidad. Usted debió saber quién era el Dios que gobernaba los reinos. Pero no lo hizo. Yo creo, hermanos, que leer el pasado es muy importante para darnos cuenta dónde está el problema, dónde empezó la infección. Creo que leer el pasado nos ayuda, mis amados hermanos, nos ayuda a leer dónde se generó toda la situación. Todas las situaciones que él estuvo ahí, que vio lo que le sucedió al papá y lo escarmentó. No lo hizo. Pero no le pasa solamente a Belsasar. Creo que nos pasa a nosotros también. Sabemos qué Dios tenemos. Sabemos su grandeza. Sabemos su poder, su gloria. Y aún así nos empeñamos en destruir, en desbaratar, en desfigurar nuestra espiritualidad. Hoy en día, hermanos, estamos en una situación tan sacrílega. Desconocemos tanto cuál es el Jesús que nos ha dado la vida eterna, cuál es el Jesús que nos ha rescatado, cuál es el poder que este Jesús tiene. ¿Y saben qué? Ante cualquier situación, buscamos ídolos de hierro, de oro, de plata, de madera, de yeso, que ni ven, ni oyen, ni entienden, ni saben nada de nada. ¿Por qué? ¿Por qué surge eso en nuestro corazón? Porque también allá se revuelve eso sacrílego que nosotros tenemos. ¿Cómo le vamos a dar poder a un ídolo sabiendo que tenemos al Dios de todo poder? Eso no puede pasar en el corazón de un creyente, hermanos. Este Dios de la palabra, este Dios que conoce la historia, este Dios que conoce el destino de los seres humanos, es la respuesta para todas las circunstancias de nuestra vida. Pero nosotros, con ese corazón sacrílego, entonces despreciamos su poder para buscar un ídolo. Este Dios es suficiente, hermanos, más que suficiente. Y cuando nosotros nos humillamos ante Él, cuando nosotros creemos en Él, cuando buscamos de Él, entonces también las respuestas vienen del cielo. Y puede ser que una respuesta sea no, aunque nosotros queramos que sea sí. El sacrilegio no era solamente allá, hermanos. El sacrilegio sigue siendo una realidad hoy en día. El corazón humano con facilidad tiende a idolatrarse, de tal manera que nuestra espiritualidad se distorsiona. Y lo más impresionante es que reaccionamos con fundamentalismos. Y decimos, no, es que, como me dijo una persona algún día, es que desde que yo fui a Buga, todo se me solucionó. No me diga. Eso es fundamentalismo. Para defender su postura, está atribuyendo algo. No se solucionó nada. A los poquitos días, otra vez, la misma situación empeorada. Yo respeto la fe de las personas, hermanos. No es una tolerancia pasiva. Yo respeto la fe de esas personas porque es la poquita fe que tiene. Que lo haga una persona que no conozca al Cristo resucitado, al Cristo de la Biblia, está bien. Es su problema y él tendrá que modificar su forma de creer. Pero que lo haga un hijo de Dios que conoce la Sagrada Escritura, eso se llama sacrilegio, hermano. Eso se llama no tener el nombre de Dios en el lugar que debe estar y banalizarlo. No nos podemos dar esas libertades, hermanos. Esos límites no los podemos transgredir.
No solamente con otras situaciones, con una romería a determinado sitio, a lugar sagrado. También hoy en día, mucho orientalismo, demasiado orientalismo en medio de nuestra vida. Y hay cosas del oriente que nos ayudan, naturalmente. No vamos a ser tampoco mojigatos a satanizar absolutamente todo. No. Pero cuando eso viene disfrazado de espiritualidad, sea hinduista, sea budista, sea confucionista, cuando eso viene disfrazado de esa espiritualidad y mi fe se ve comprometida a eso, hermanos, eso no lo podemos tolerar. No lo podemos tolerar. Ahora, muchos me dicen, pastor, entonces es malo hacernos acupuntura. ¿Sacrilegio haríamos si presto mi cuerpo al templo del espíritu para que me hagan acupuntura? No creo. Pero si se lo hace un chamán chino, sí. 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 Porque ese chamán está completamente imbuido en una espiritualidad chamánica. Y usted no tiene por qué prestar su cuerpo para eso. Pero si se lo hace un doctor que ha estudiado medicina, que se ha especializado en ello, y sabe dónde están los nervios y las conexiones eléctricas de su cuerpo y coloca las agujas y le ayuda con el dolor, yo no creo que haya problema ahí. Porque las agujas ni han sido consagradas a ningún rito, ni a ningún dios, ni a nada. Es medicina. Pero ven los cuidados que debemos tener hoy en día. El que desarrolla una espiritualidad en estos tiempos tan sacrílegos, al igual que Daniel, tiene que convertirse además, hermanos, en una voz profética. Daniel le lee el pasado, pero también le lee el presente. Mira lo que le dice. Oh Belsasar, ¿ustedes saben lo que era estar ante un rey? Pues si la mamita que lo había parido, viene y le dice, oh rey, viva el rey. ¿Ustedes se imaginan a este que era simplemente un deportado judío? Verso 22. Oh Belsasar. Eso pudiera generar hasta la misma muerte. Usted es el sucesor del rey y sabía todo esto. ¿Ustedes se imaginan confrontar a un rey de esta manera? Yo creo que eso es para valientes. Pero es que en tiempos de sacrilegio necesitamos ser proféticos, necesitamos denunciar. Usted sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Todo lo contrario, usted, póngale mucho cuidado a ese usted que se repite varias veces, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. ¿Qué le está diciendo? Abusivo, ladrón. Usted, sus nobles, sus esposas, sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver, ni oír, ni saben absolutamente nada. Una vez más, pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Y esa fue la razón. Ahora le lee el futuro. Una vez denuncia, voz profética, ahora le lee el futuro. Y le dice, por eso fue. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que escribió Mene, Mene, Tekel y Parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Literalmente, ese texto fue escrito en un idioma antiguo que se hablaba en el imperio babilónico, en el imperio caldeo. Ahí hay un mensaje apocalíptico cifrado que fue colocado. Eso fue escrito en arameo. El arameo lo conocían los caldeos. Era el idioma que ya se estaba oficializando en la realeza. Y fue el idioma que en el tiempo de Darío y de Ciro se popularizó en todo el pueblo. Es decir, que los sabios, los brujos, los hechiceros, debían haber sabido qué decía ahí. Pero no entendieron. Porque es que no era para ellos, hermanos. Era para decirle al pueblo de Israel,
estos griegos que les están destruyendo, estos griegos que les están lastimando, estos griegos que les están dañando, les llegó la hora. Y por eso es que no entienden los que mandan llamar, porque obviamente ellos estaban familiarizados con otra lengua, no con el arameo antiguo. De tal forma que Daniel entonces expresa el significado. Y literalmente lo que esto significa es contado, pesado y pedazos. Si lo leyéramos así las palabras suelticas, mene, tekel y uparsin, lo que significa es contado, pesado y pedazos. Y entonces Daniel le da la interpretación. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reino y les ha puesto fin. Se acabó. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan? Aquí está todo lo que nos hace humanos. Aquí está absolutamente la justicia, la equidad, la honra. Aquí está todo lo que Dios espera de un gobernante. Y aquí está Belsasar. La balanza se inclina. No puede estar equilibrada. Totalmente desbalanceada. Nada de lo que había aquí justificó lo que Dios esperaba. ¿Ha sido pesado y ha sido hallado? Falta. Y Parsin significa dividido o despedazado. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. ¿Qué hizo el rey? Parece ser que a pesar de todo lo que escuchó, dijo pues: denle el vestido púrpura, denle la cadena de oro, vístanlo y háganlo el tercero del reino. ¿Pero para qué tercero? Si ya el reino no iba a existir más, se iba a acabar. Esa misma noche, ¿saben? Dice la Escritura, que esa misma noche, toda la arrogancia, todo el poder destructor, todo lo que fue Babilonia, cayó. Y esa misma noche se considera, hermanos, los intérpretes, los lectores de la Escritura, dicen que esta fue realmente la caída de Grecia. Aquí cayó Antíoco y toda su playa de perversos, de bárbaros. Y otro rey subió. ¿Por qué? Porque los imperios continúan, pero cada imperio sube y se cae. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy? Es la palabra, lo que tendríamos que preguntarnos. Ya hemos dicho entonces, hermanos, que una espiritualidad que responda en tiempos sacrílegos no se deja deslumbrar por regalitos, por prebendas. No serán para nosotros. Que los tomen otros si quieren, pero no nosotros, los hijos de Dios. ¿Cómo evitarlo? Es el punto, porque es muy sutil. A veces nosotros mismos resultamos a veces en conversaciones que empiezan con un simple chiste y no nos damos cuenta que al final lo que van es a ridiculizar, a banalizar nuestra fe. Es muy sutil y creo que debemos tener absoluto cuidado. Ante eso hemos dicho entonces, hermanos, que es radicalidad. No me corrompo, mi conciencia no tiene precio, no transgredo el límite. Es la forma como enfrentamos estos tiempos de sacrilegio. Y todo esto, única y exclusivamente, hermanos, lo vamos a poder resolver y lo vamos a poder enfrentar en la medida que honremos a Dios, a ese Dios que nos da aliento de vida y además que conoce nuestro destino. Si estamos conectados con ese Dios, si estamos humillados ante ese Dios, si estamos adorando y exaltando a ese Dios, seguro, estoy absolutamente convencido que la radicalidad la podremos ejercer en el momento adecuado. Cuando nuestra espiritualidad no está bien, cuando estamos medio tibiecitos por ahí, pues no hay diferencia. Nos mezclamos fácilmente. Pero cuando somos radicales, estamos
realmente en comunión con nuestro Dios, la radicalidad es un símbolo de nuestra fe, de nuestra espiritualidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo entonces? ¿Cómo nos damos cuenta para poder ejercer una espiritualidad en estos tiempos? Yo les diría 3 cositas bien rápido. Detecte al sacrílego. Lo primero que debemos hacer es detectar. Si es una persona que con su boca contamina y maldice, pues, ¿qué me importa? Ahora, el amor que Dios nos da nos lleva no a rechazar a la persona, pero sí podemos crear una distancia. Cuando hable conmigo, ese lenguaje no me gusta, no lo tolero, me cuesta mucho, no me edifica y lo único que genera es ruptura entre nosotros. Y quizás tenemos que hacerlo. Si están hablando, mis amigos, solamente de lo que hicieron o dejaron de hacer en sus salidas con sus novias, ¿en qué me edifica eso, muchachos? Y seguramente lo que tenemos que tomar es una decisión de decir, a mí me parece que si me quieren involucrar, involúcrenme en otro tipo de charlas. Pero esto no me edifica para nada. Ay, sí, mojigato, pues seguramente me van a decir así. ¿Por qué? Porque ser radical genera resistencia. ¿Por qué? Porque hacemos la diferencia. Entonces, detecte al sacrílego. En segundo lugar, denuncie, porque tenemos voz profética. Es decir, léale su realidad. Mire, con esa manera de pensar, con esa manera de hablar de las mujeres, ¿usted no se da cuenta que también viene de una mamá, de una mujer? Es algo que tiene que hacer temblar a la persona. Usted va a tener hijas. ¿Usted no se da cuenta que lo que usted está haciendo con esta persona, quizás mañana otro lo haga con su hija? Creo que estas cosas son las que nos hacen tener voz profética. Detecte, como dice el Casanoticias, ¿es? No se quede callado, denuncie. Pero también proclame. Si no cambia, su fin será este. No con rabia, pero sí con radicalidad. Lo mejor entonces es comenzar por nosotros mismos, por nuestro propio corazón. Revisar. ¿Habrá algo de sacrílego? ¿Habrá algo de idólatra en mí? Nosotros somos la iglesia, hermanos. La iglesia no son paredes. La iglesia somos nosotros y debemos cuidarnos y también cuidar nuestra fe. No permitamos que el sacrilegio moderno distorsione nuestra espiritualidad. ¿Saben? A mí me da celo cuando veo que en las iglesias roban a la gente. A mí eso me da, por dentro me hierve la sangre. Y a veces malos pensamientos se le pasan a uno por la cabeza. Pero no permitamos, hermanos, ustedes son la iglesia. Nosotros todos somos la iglesia y tenemos voz profética. Si usted se da cuenta que una persona está siendo abusada y robada en una comunidad, ¿qué le corresponde? Decirle. A veces nosotros decimos, no, pues allá él, es su problema, pues es su elección, entonces dejemos que siga pasando. Ya es problema de ellos, ¿no? Pero nuestra responsabilidad como hijos de Dios, que tenemos voz profética, fue denunciarlo, fue decirlo. Yo creo, hermanos, que es un sacrilegio que una persona que trabaja con esfuerzo, honradamente, vaya a una iglesia para que le roben su dinero cuando sus hijos, él mismo, está viviendo necesidades en su casa. Pero ese sacrilegio moderno es negocie con Dios, haga pirámide, pacte, siembre. ¿Por qué? Porque de esa manera usted hace trueque celestial. Usted le da a Dios y Dios le devuelve triplicado. Eso es sacrílego, hermanos. Eso es sacrílego. Pero aún más, hermanos, más que el dinero, también, como lo hemos dicho tantas veces, me parece que otro elemento sacrílego que debemos cuidarnos y cuidar nuestra fe es el espectáculo. Todo lo tengo que sentir. Esa es la marca de esta generación.
Lo que no se sienta, no se vive. Por eso el lema del carnaval. El que lo vive es quien lo goza. Pero entonces hay que estar metido ahí, hay que sentirlo, porque si no lo siento, no lo creo. Y no importa lo que digan y lo que hagan, con tal de que esas personas sientan. ¿Ustedes se imaginan? Luces bonitas por todos lados, un altar más subido, humo saliendo por debajo, así que cuando esté predicando yo sienta que estoy como levitando. Ay, yo lo sentí, pastor, lo sentí. No, a mí no me importa que sientan, hermanos. A mí me importa que usted capte la voz de Dios, capte la palabra de Dios, capte la exhortación que Dios nos está dando. Si no le gusta mi mensaje, pues lo lamento, pero es lo que Dios nos está diciendo. Hermanos, yo soy el primer afectado cuando me enfrento a estos textos. Yo soy el primer afectado y el Señor habla a mi corazón y me vuelve un 8, me desconfigura y me vuelve a configurar. Desordena totalmente mi vida y me vuelve a ordenar. Y ahora yo tengo el chicharrón en las manos. ¿Y yo cómo se lo digo a su pueblo? Pero se los tengo que decir, hermanos, porque un día Dios me va a pedir cuentas y me va a decir, si eras mi voz, ¿por qué no la dijiste? Entonces, nuestra fe no es sentimiento. Claro que el sentimiento forma parte, pero nuestra fe no es sentimiento, porque por ello es que nos hemos desviado y hemos cometido sacrilegios impresionantes, endiosar a seres humanos, pretender que en tal lugar sí está la presencia de Dios, ignorando lo que la Sagrada Escritura nos dice, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está. Entonces, cuidémonos y cuidemos del mercantilismo, cuidemos del espectáculo despiadado en este tiempo, pero también cuidémonos y cuidemos del humanismo. Eso es lo otro que se apoderó de la iglesia, hermanos. Cristo ya no es central. Y si nosotros somos cristianos, es porque Cristo es el centro de su iglesia. Pero ahora es más importante el pastor que el mismo Señor. Se ha humanizado tanto las iglesias que lo único que importa es lo que esté en relación a mí. Si me sirven, si me dan, si me hacen. A eso no se viene a la iglesia, hermanos. A la iglesia se viene a adorar al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. La única razón por que la iglesia existe, hermanos, es porque ahí adoramos al Señor Jesucristo. Ya lo demás viene por añadidura. Ya lo demás forma parte de nuestra interacción con lo que es nuestra fe. Quien ama al Señor, pues ama a su prójimo. Quien ama al Señor, sirve a su prójimo. Eso es de manera natural. Pero yo no voy a la iglesia únicamente a sacar. Yo no soy el centro de la iglesia, hermanos. El centro de la iglesia es el Señor Jesucristo. Así nos libramos de sacrilegios. De esa manera vivimos libres de esto. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Somos nosotros los que necesitamos de Cristo. Somos nosotros los que tenemos que estar unidos a Él para vivir. Esa es la necesidad que tenemos y por eso es que vamos a la iglesia. No es que la iglesia me necesita a mí, hermanos. Es que en este tiempo esto se ha confundido. A veces los hermanos creen que la iglesia les necesita. No, hermanos, nosotros necesitamos a la iglesia. Y de esta manera todos juntos podemos construir este reino de los cielos. Cuando tenemos claro esto. Entonces, cuando por alguna razón entro en desencuentro, entro en rebeldía, entro en pecado, generalmente lo primero que se termina afectando es la iglesia. Porque creo que la iglesia me necesita. No, hermanos. Nosotros necesitamos a la iglesia. Y así, poquitos, pequeñitos como somos. Si esto lo tenemos claro, un día el trabajo dará su fruto. Porque esta palabra sustenta la iglesia. Voy a terminar, hermanos. Voy a terminar diciéndoles
Entonces, el camino no es el fundamentalismo, pero tampoco la tolerancia cómplice. Para tener una espiritualidad en estos tiempos de sacrilegio y que responda con vehemencia, es necesario ser radicales, pero también veraces. Así nuestro futuro será claro y Jesús será honrado y viviremos una vida libre de idolatría y libre de sacrilegio. Les voy a invitar para que cierren sus ojos, para que reflexionemos un minuto en torno a lo que Dios nos ha hablado esta mañana.